Tremendo lo que me ha pasado con Isaac Parejo, infoblogger, algo que es importante que conozcas. Todo el mundo tiene que saberlo y bien, lo puedes hacer viendo mi vídeo o yendo directamente a un vídeo de infoblogger. Cuando hablo de Isaac Parejo, estoy hablando de infoblogger, porque lo que ha soltado en un vídeo es tremendo. Ha delatado algo que todo el mundo tiene que conocer sobre lo que está pasando con los aforamientos de Extremadura, de Badajoz, de Miguel Ángel Gallardo, que, en fin, hay toda una serie de cosas que nos permiten tener muy claro que estamos hablando de la cuna del sanchismo, el lugar de donde inició todo, con las personas posiblemente más afines a Pedro Sánchez y quién sabe incluso si más corruptas. Quédate conmigo en este vídeo, acompáñame, porque te voy a resumir un poquito todo y después te diré cómo puedes profundizar más. Yo lo único que estoy haciendo aquí es ayudar a Infoblogger a que esta información se dé a conocer, porque yo no sé si él es consciente de lo que ha soltado, de la importancia que tiene, como para que todo el mundo lo conozca. Venga, vamos con el vídeo. Aquí voy a mezclar información de dos canales. Uno es de Aitor Guisasola y otro es de Isaac Parejo, infoblogger, un abogado contra la demagogia, porque es interesante juntar esa información para entender los movimientos de Pedro Sánchez, los últimos movimientos, porque son movimientos de Pedro Sánchez. Miguel Ángel Gallardo, que es presidente de la Diputación Provincial de Badajoz y ha renunciado a ese cargo para pasar directamente a diputado de la Asamblea de Extremadura y por tanto disponer de un cargo de aforado. ¿Por qué? Porque estaba siendo investigado precisamente en el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez Castejón, por un puesto de trabajo que le había sido dado prácticamente a dedo. Bien, 20 horas antes precisamente de que se diera a conocer que la investigación pasaba a una fase de enjuiciamiento y por tanto Miguel Ángel Gallardo se expondría a la posibilidad de una condena, el mismo Miguel Ángel Gallardo decidió renunciar a su cargo de presidente y pasar a diputado precisamente para disponer de ese aforamiento. Eso nos dice una serie de cosas importantes. Primero, si todo esto ocurrió a tan solo 20 horas de que la juez decidiera pasar a la fase de enjuiciamiento, Miguel Ángel Gallardo conocía de antemano las intenciones y eso es demostración de hasta dónde llega la infiltración del PSOE en los organismos de justicia y también del hecho que muy probablemente quien juzgaría a Miguel Ángel Gallardo y a David Sánchez, porque la causa es una sola, y esto es muy importante, entonces sería muy probablemente un juez, una juez no afín al Partido Socialista Obrero Español, por tanto, no una juez que podría arremeter en contra de ellos, no, simplemente una juez, un juez que no podría ser controlado por parte de Pedro Sánchez. No hay que olvidar que hay asociaciones progresistas de jueces que permiten conocer al Partido Socialista y al gobierno y a Pedro Sánchez qué jueces son controlables y qué jueces no. A Pedro Sánchez no le interesa la cuestión de si un juez puede estar en contra o no de él. A Pedro Sánchez lo que le interesa es disponer en todas las causas que se refieren a su entorno más cercano de jueces que pueda controlar. Y en la medida de la posible, en la medida en la que consiga que las causas vayan en mano de jueces que pertenecen a esas asociaciones, y es tan fácil como saber el nombre del juez y ver qué jueces están en esas asociaciones progresistas, esto a Pedro Sánchez le basta para poder controlar el juicio. Hay que considerar una cosa, esto lo decía Aitor Guisasola, que en el momento en el que Miguel Ángel Gallardo se presenta como diputado de la Asamblea, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que como aforado ya pierde el juicio o pierde la posibilidad de ser juzgado en una primera instancia y ya debe ser juzgado por el Tribunal Supremo. Pero ¿qué ocurre con el Tribunal Supremo? Ocurre que como la causa de Miguel Ángel Gallardo pasa al Tribunal Supremo y está relacionada con la causa de David Sánchez Pérez Castejón, y forman parte del mismo procedimiento judicial, eso es importantísimo,
al pasar a la condición de aforado Miguel Ángel Gallardo, automáticamente el juicio a David Sánchez Pérez Castejón va a pasar también al Tribunal Supremo. Es decir, que los dos juicios, las dos personas tienen que ser juzgadas dentro de la misma instancia, dentro del mismo tribunal. Por tanto, este movimiento de Gallardo obliga también a quitar a la actual jueza la causa contra David Sánchez Pérez Castejón. Tú me dirás, bueno, ¿y esto qué problema hay con ello? Bueno, el problema es el beneficio que extrae Pedro Sánchez. Posiblemente ya sabía Pedro Sánchez que el juez o la juez que iba a juzgar a su hermano no era una juez que pudiera controlarse porque no pertenece a esa asociación, posiblemente de jueces o magistrados progresistas. Bien, pero hay otra cuestión importante aquí. No hay que olvidar que este traspaso va a ralentizar la causa un cierto tiempo, y es el tiempo necesario, y esto es muy importante porque nadie se ha dado cuenta de ello, para que el gobierno tramite la reforma del Poder Judicial, que lo realizará, la tramitará en agosto con nocturnidad y alevosía, cuando los jueces estarán de vacaciones y por tanto nadie protestará, nadie rechistará. Si no es agosto, será finales de julio. Bien, pero eso es importante, porque lo que pretende hacer el gobierno con esta reforma es que todas las causas abiertas, ojo, todas las causas abiertas vayan a ser revisadas en la nueva condición de la reforma. Y por tanto, muy probablemente con esa reforma, todas las causas relacionadas con Begoña Gómez y con David Sánchez Pérez Castejón y otras personas afines queden anuladas, queden archivadas, porque la nueva normativa se aplicará a las próximas causas y a las causas actualmente abiertas o a las causas que se abrieron después de una fecha muy concreta que el gobierno cuidará muy bien que sea una fecha anterior a la apertura de las causas de Begoña Gómez y de David Sánchez Pérez Castejón. Hemos entendido la movida. Ralentizar la causa de David Sánchez va a permitir al gobierno aprobar la reforma que muy probablemente permitirá directamente archivar las causas. Ese es el movimiento que está buscando Pedro Sánchez. No es tanto controlar al juez, a la juez que juzgue a las partes, sino disponer del tiempo necesario para poder aprobar la reforma del Poder Judicial y, por tanto, archivar con esta reforma todas las causas actualmente abiertas y sin resolver. Entendemos la jugada, ¿no? Pero lo que ha soltado Isaac Parejo, infoblogger, es algo muy interesante también, porque se refiere a estas dos personas que ves aquí, José Luis Quintana y Miguel Ángel Gallardo. Estos dos elementos, que digo elementos del PSOE, hace unos años promovieron una fusión de dos ayuntamientos, concretamente el ayuntamiento de Villanueva y el ayuntamiento de Don Benito, de los que ambos eran respectivamente alcaldes. Esa fusión permitía todo un juego importante de mayoría para el PSOE con el fin de garantizar precisamente una hegemonía en esa zona. Importante esto, ¿no? Promueven una fusión de ayuntamientos que no fue aprobada, importante. Y claro, ¿quiénes son estos dos? Uno es Miguel Ángel Gallardo, que ha pasado a ser aforado y está envuelto en el caso de corrupción de David Sánchez, bien. Y otro es José Luis Quintana, que pasó desde entonces, desde el momento en el que esa fusión no tuvo lugar, pasó a ser delegado del gobierno en Extremadura. Fíjate, uno pasa a la Diputación, a presidir la Diputación y otro a delegado del gobierno. Y claro, resulta que en el momento en el que este tipo, Gallardo, renuncia al cargo de presidente de la Diputación y pasa a ser aforado, tiene que hacer renunciar a una persona que tenía un escaño, una mujer, que es esta, Maricruz Rodríguez, que tiene que renunciar para que él ocupe su escaño y la manda, fíjate, la manda como asistente del delegado del gobierno, que es José Luis Quintana, estos dos que habían intentado perpetrar esa fusión. Pero claro, José Luis Quintana tiene a Maribel Cortés, que es la actual asistente del delegado del gobierno y de la que él no quiere prescindir. Fíjate, revolcón en el PSOE, José Luis Quintana detiene el cese de la subdelegada del gobierno en Badajoz. Maribel Cortés conoció ayer la decisión de su relevo, que hoy jueves ha revocado el delegado del gobierno y va a ser sustituida por Maricruz Rodríguez, que ha dejado su escaño
para que Miguel Ángel Gallardo entre en la asamblea. Fíjate qué teje-manejes en un lugar que, tal como dice precisamente Isaac Parejo, Don Benito, uno de esos dos pueblos que se quisieron fusionar, es el kilómetro cero de donde nació la gira de España en el famoso Peugeot 406 de Pedro Sánchez, Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Fíjate cómo los cuatro, los mataos, los tenemos, iniciaron todo desde Don Benito, es decir, Don Benito, Villanueva, Miguel Ángel Gallardo, José Luis Quintana forman parte del entorno más estrecho de Pedro Sánchez, razón por la cual y razón que también explicaría la gran confianza que tenía Pedro Sánchez para conseguir que a través de ellos, concretamente a través de Miguel Ángel Gallardo, su hermano tuviese un puesto en la Diputación de Badajoz. Fíjate cómo el PSOE tiene extendidos sus tentáculos en determinadas zonas que controla no solo los alcaldes, no solo los delegados del gobierno, sino además tiende toda una serie de telarañas con el fin de mantener el poder, mantener la hegemonía, hasta incluso con la posibilidad de fusionar pueblos para cálculo de escaños y cálculos electorales. Y que en todo caso, cuando las cosas no le van bien, siempre tiene una, dos o tres ruedas de repuesto cuando pincha, con el fin de mantener posicionada a esta gente que vive de relaciones de corrupción. Uno, bueno, le va mal, es alcalde, bueno, pasa a delegado del gobierno. Otro le va mal o puede ser imputado, bueno, ya lo es, ¿no? Entonces, mira, lo aforamos, ¿no? Salta y otra persona que renuncia al puesto, luego a esa persona se lo compensaremos con algún privilegio en un futuro. Y no te extrañe que con todos esos tejemanejes haya sido relativamente fácil crear un puesto de trabajo para el hermano de Pedro Sánchez, al igual que haya sido relativamente fácil iniciar esa gira de Pedro Sánchez que le llevó precisamente a hacerse con el liderazgo, con el poder dentro del PSOE, esa primera ficha del dominó que cayó y cayó desde el pueblo de Don Benito, tal como ha referido Isaac Parejo. ¿No te parece esto sorprendente? ¿No te parece escandaloso? ¿No te parece suficiente como para que se ponga una guillotina en alguna plaza de España en algún momento? No sé. ¿Tú qué opinas? ¿Vamos a podernos fiar de una justicia cuando se sabe perfectamente por parte de un gobierno qué jueces son afines y cuáles no? ¿O cuando el gobierno entiende unos tejes-manejes para retrasar el trabajo de la justicia mientras a través del BOE trata de cambiar el curso de los acontecimientos? ¿No es esto corrupción? Si no es corrupción, ¿cómo lo llamarías? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos también en el próximo vídeo. Y si quieres saber más, te invito a que veas el vídeo de Infoblogger de Isaac Parejo. Te pongo el enlace en el primer comentario. Con este es todo, un beso. Nos vemos en el próximo.